Dentro de la masa de desocupados que existe en Uruguay, hay un gran número que lo está precisamente porque no tiene ningún tipo de conocimiento o capacitación como para insertarse en un empleo de calidad. Esa es la razón por la cual andan deambulando por las calles grupos de jóvenes que no saben en dónde o hacia dónde enfocar sus energías. En los últimos tiempos han aparecido aplicaciones que acercan oferta y demanda de comida. Y tal vez andar con una bicicleta repartiendo pizzas por la ciudad sea una salida laboral para estos jóvenes. Pero también esto ha traído problemas que tienen que ver con la protección social de esas personas que desarrollan esos trabajos. En primer lugar, hay una mala remuneración, es un trabajo precario, pero además difícilmente tengan la protección que tiene un trabajador formal. Esto se ha transformado en un profundo problema para aquellos que hacen un gran esfuerzo para hacer el trabajo, recibiendo poca remuneración y teniendo poca protección social, pero al mismo tiempo para el consumidor muchas veces es una solución. Esto es un avance de la tecnología que ha sorprendido a tirios y a troyanos. Por esta razón, hoy en Tripaliare estaremos hablando con el presidente del Sindicato de Trabajadores de Comercio y Servicios, pero además tendremos el análisis de un ingeniero, pero con una mirada filosófica, el ingeniero Juan Grompone. Riverón, repartir pizza, empanadas, medicamentos o cualquier cosa que tenga que ser trasladada de un lado a otro de la ciudad puede ser visto como una salida laboral para aquella gente que no tiene formación y no tiene trabajo. ¿Esto es así? Es una salida laboral. De eso creo que ya no nos queda duda y en Uruguay ya lo vivimos. No tanto para la gente que no tiene empleo, en realidad. Yo creo que hay formatos nuevos. Hay gente que, por ejemplo, estamos encontrando mucho joven que está estudiando y la posibilidad de yo engancharme en la aplicación a cualquier momento del día y desengancharme de la misma implica que yo puedo combinar perfectamente con mis horarios así sean salteados. Entonces claramente se está convirtiendo en una opción de salida laboral con poco insumo encima en realidad. Y bueno, producto de las propias comodidades, creo que sí, que es factible que siga hasta aún creciendo. Sobre todo porque aparte de los servicios que las propias empresas de aplicaciones que están llegando al Uruguay están pensando en una plataforma que va a ir ampliando los servicios. Vos hablas de la comida o el medicamento, pero están hablando de muchas cosas más, de ir incorporando, como por ejemplo yo tengo que acercarte una agenda o un papel que te olvidaste, perfectamente lo puedo mandar a través de un delivery, como se le dice. Y perfectamente me desentiendo de la situación. Entonces está claro que va a ir a un formato donde va a ampliar los servicios y sí, el hecho de que ya han llegado las principales multinacionales que andan en el mundo trabajando en las aplicaciones implica que en realidad Uruguay se convirtió en un mercado tentable para esta situación, por lo tanto es un escenario que vino para quedarse. Ahí abre un montón de abanicos que sin duda la sociedad entera va a tener que empezar a pensar. Bien, ahora son trabajadores, muchas veces con apariencia de independientes. Vos, por ejemplo, acababas de decir recién que se conectan y se desconectan de la aplicación cuando quieren. Bueno, sí, está bien. Eso les da cierto grado de independencia. Pero de todas formas, da la sensación de que esa es una zona gris, así como otras, que son zonas grises y que hacen que el derecho laboral, en líneas generales, esté medio como confundido, sin saber cómo hincarle el diente a este tema, simplemente para que se respeten los derechos de los trabajadores. El Sindicato de Comercio y Servicio, ¿cómo lo está manejando? ¿Cuáles son las líneas que está trazando y las ideas que están amasando para que se respeten los derechos en función de que estas personas son trabajadoras? Ahí el mundo en esta situación de cambio tecnológico, como se está planteando, claramente plantea algunas cosas arriba de la mesa que son de las principales
por lo menos a tratar de debatir más profundamente. Esa que vos decías es una muy puntual. Yo, trabajador de nuevas aplicaciones, puedo sentir en una parte que en realidad paso a ser mi patrón. Regulo mi jornada laboral. Y eso no necesariamente implica que esté cumpliendo con la normativa. Puede ser que termine desregulando todo, termine trabajando más de 8 horas, termine no respetando mis propios horarios de formato para hacer una parada para comer, ese tipo de cosas en realidad. Esas son de las primeras cosas que la organización sindical está visualizando. Después todo un formato de cómo me regularizo yo ante la propia ley, ¿no? En Uruguay todos tenemos claro que tenga derecho al BPS, que tenga derecho a que, bueno, se me cumpla determinada norma en situación laboral. Implica que si ando en la calle tenga los elementos mínimos necesarios para andar en la calle. O sea, que el vehículo en el que estoy trabajando tenga mínimamente las condiciones de seguridad necesarias para la tarea. Ese tipo de cosas son donde en realidad estamos encontrando las peores falencias hoy. Ahora, hay un elemento de seducción para la gente que trabaja a partir de las aplicaciones que acercan oferta y demanda, en el sentido de que, como vos decías, por un lado se sienten libres. Y me parece que te pregunto, ¿sí? Más allá de que uno tenga una opinión formada, se sienten libres y ese podría llegar a ser el elemento de seducción. Sí. ¿A qué libre que soy? Pero al mismo tiempo, el movimiento trabajador, el movimiento obrero, el movimiento sindical obtuvo conquistó derechos a sangre y fuego. Sí, sí. A sangre y fuego, porque hay que tomar en consideración el sacrificio y lo que significó, por ejemplo, durante los años del oscurantismo en nuestro país, la persecución y la muerte de gente que lo que estaba buscando era conquistar derechos para los trabajadores. Entonces, ¿se dan cuenta esas personas que están afuera de eso que tanto sacrificio costó? Bueno, no se estaba diciendo, no tienen licencia, no tienen salario vacacional. Yo lo digo, te lo respondo concretamente, no se dan cuenta. Eso obedece a muchas cosas. Creo que son, o tiene varias aristas esta situación. La primera es que vivimos en una sociedad donde en realidad la memoria cada vez es más a corto plazo. Eso es un problema que vivimos como sociedad hoy. La otra es que muchas veces en realidad algunas de estas conquistas que vos hacías referencia, no necesariamente por el grueso de la sociedad, ni siquiera por el grueso de los compañeros o compañeras que están organizados sindicalmente, lo visualizan como que es una conquista de la propia organización sindical y sí terminan planteando como que en realidad son modificaciones que la propia sociedad ha ido introduciendo. Entonces, claro, ahí hay un gran objetivo de la organización sindical. Cómo llegar a esos trabajadores, hacerles entender que en realidad las más de las veces están terminando de regular su propia vida por estar sujeto a ese formato de trabajo y que puede ser muy cómodo, es cierto, pero en términos generales puede terminar produciendo otros problemas, ¿no? Esos son de las grandes falencias que hoy tiene la organización sindical. Ahí lo queremos decir con total énfasis. Hay falencias nuestras donde en realidad la vorágine nos terminó ganando a la situación de habernos puestos de antemano, bueno, visualizar de vamos a tratar de ir por acá. Está bien, pero la falencia a la cual estás haciendo referencia es que no llegan a esa gente. Que no llegamos. No llegan a sus cabezas. No llegamos antes de. A algunos estamos llegando. En el sector de los repartos hay una situación donde se están organizando los compañeros. En las aplicaciones concretamente es un poco más difícil, ¿no? Digo, el personal más estrecho de la propia empresa. El repartidor que anda en la calle se está arrimando, está buscando inquietudes. Bien. Pero hay una falencia en la perspectiva que yo te decía, cómo desde la organización no nos dimos cuenta, capaz que más tempranamente, de que esta situación se iba a instalar y que iba a implicar determinada regularización. Bien, ahora, para ir de lo general a lo particular, te propongo que destaquemos cuáles son las principales aplicaciones a las cuales podríamos hacer referencia en estos pocos minutos de televisión para que todos podamos comprender el tema. Y voy a decir algo con mucha claridad. Vamos a dejar a Uber de postre para el final, porque a mí me parece que Uber no es una propuesta comercial o una economía colaborativa como se le ha
perfumado Sí. a este tipo de emprendimiento, sino que es un proyecto político que vino al mundo para desregular, Exacto. para quebrar los sistemas normativos soberanamente establecidos por los estados. Sí. Vamos a dejarlo para el final porque creo que es alta política Uber, no es un negocio. No es un Pero, por ejemplo, pedido ya. Vamos a empezar por la uruguaya. Ustedes tengo entendido que están viendo con buenos ojos cómo está funcionando Pedido Ya. ¿Cómo funciona Pedido Ya? Pedido Ya, la ventaja que tiene en realidad es que rápidamente planteó la situación de yo quiero tener trabajadores regularizados. No los quiero tener en una situación de monotributo, no los quiero tener en una situación de unipersonal, quiero regularizarlos, que aparezcan en la planilla de la empresa, que sean trabajadores dependientes, poder regular determinadas cuestiones con ellos. Nosotros estamos planteando ahí o haciendo un intento para que el resto de las aplicaciones vayan para ahí. Está siendo bastante difícil, hay que decirlo con todas las letras, porque el resto de las aplicaciones ha venido un escenario totalmente distinto. Ahora, breve paréntesis, que dentro de Pedido Ya. Tengo entendido en realidad también que el cambio tuvo que darse, ese cambio que propuso Pedido Ya, porque en determinado momento, no hace mucho, Pedido Ya dejó de ser el mero acercamiento entre oferta y la demanda, sino que pasó a ser una empresa de transporte de alimentos. Sí, sí. Lo podemos ver, Sí. esos muchachos que andan por la Sí. calle con bicicletas y con unas cajas Sí, que tienen sí, el logo de la empresa. Sí. Eso en realidad es la empresa que está repartiendo alimentos, Es la ¿verdad? empresa que está repartiendo, por eso te decía, tiene una situación diferente, muy distinta a las otras, que en realidad lo que hace es instala la aplicación, yo me presento que quiero ser parte de la aplicación y lo que te decía. Presentás tu comercio. Cuando decís yo me presento, presentás tu comercio. Yo presento mi comercio y si no me presento en realidad para ser repartidor de Ahí va. esa aplicación. Está. Pero no necesariamente paso a ser trabajador dependiente de esa empresa para la Vas cual a estoy cobrar trabajando. una comisión que te va a Voy pagar a trabajar el una comercio. comisión que se regula entre el comercio y la aplicación. Una parte de esa comisión va para mi bolsillo, pero yo no necesariamente estoy regularizado, en la perspectiva que no necesariamente estoy inscrito en el BPS. A esa situación regular nos estamos refiriendo. Por eso decíamos al principio, ojalá todas terminaran yendo en esa situación de ir atrás del formato de Pedido Ya. ¿Cuáles son esas aplicaciones a las que te estás refiriendo? Las aplicaciones nos referimos son Uber Eats, Rapid y Globo. Esas son las principales que han Extranjeras. llegado, son todas Y extranjeras. acercan oferta y demanda. Acercan oferta y demanda. No invierten nada. No. La única inversión que tiene es la incorporación de la aplicación en territorio nacional, que producto de las ventajas y bondades que tiene Uruguay hoy, de el acceso a la red, de la velocidad que tiene la banda ancha en nuestro país, para este tipo de aplicaciones es un mercado claramente accesible. Sé que no es un tema específico de ustedes, pero capaz que lo sabés. Si no lo sabés, decímelo con sinceridad. ¿Tenés idea si la renta de esas empresas paga impuestos en el Uruguay? No, ahí desconozco en realidad cómo es el formato de ingreso en realidad. Hay una renta generada en Uruguay. Debería tener esa renta pagar, general, debería pagar. IRAE, si lo vemos Sí, como empresa. sí. Pero el tema es que la gran duda surge a partir de esa cosa casi intangible de estar en la nube, ¿no? De estar en la nube. Por De eso estar te en la decía, red. la renta debería tener una cuota aparte de la renta, es cierto. Desconozco a qué lugar llega en realidad por esa situación que vos mismo decías, porque es una aplicación que está no en formato específico instalada en un lado, entonces no sé hasta dónde en realidad la abarca. Bien, y con respecto a estas otras aplicaciones, ¿hay algún trabajo? Es decir, no sé cómo preguntártelo, ya sea los propios trabajadores por su propia conciencia y por el afán de tratar de tener algún tipo de protección y de estar incluido en la seguridad social, o la empresa internacional cuando inicia el vínculo con ellos, les hace abrir una unipersonal, están inscriptos en el banco, registrados en el Banco de Previsión Social como empresa unipersonal. En ¿Cómo algunas funciona? empresas, en algunas aplicaciones se les pide que abran una unipersonal, en otros casos que vayan a través del monotributo, que paga menos en realidad que la unipersonal. Esos son los formatos que normalmente están tomando casi todas las aplicaciones. Ahí está. Vos decías recién que la aspiración de Fuesis
es que todos adopten el modelo de pedido ya, porque el modelo de pedido ya es casi un modelo tradicional. Es un modelo tradicional empresarial. Empresa, empleador y trabajador. Exacto. ¿Y con quién a quién se lo están planteando? ¿Con Y quién se están lo hablando? hemos planteado concretamente al propio Ministerio de Trabajo, que sea quien tiene que aparecer regulando esta situación. ¿Y qué ha dicho el Lo ministerio? peor que nos puede pasar, hasta acá hemos encontrado demasiadas dudas. Nosotros hubiéramos querido ya que hubiera una aceleración un poco más profunda. ¿El ministerio se muestra dubitativo frente a este Se planteo? muestra, las dudas que tiene son las dudas propias de cuando llega un formato que no es el convencional, ¿no? Y las aplicaciones tienen esa particularidad, no tienen el formato habitual empresarial, y eso hace que en realidad todo nos llene de duda de por dónde van a aparecer. Creo que nos pasó, vos lo querías dejar para el final, pero eso fue parte de lo que nos pasó con Uber. Entendimos que no iba a llegar, después entendimos que no se iba a profundizar, y cuando quisimos acordar había desregulado una situación, hoy la tiene desregulada, generó un impacto en mayor o menor medida que en otros países, no sé. Lo que está claro es que en Montevideo generó un impacto. Vamos a empezar de cero con Uber. Uber llegó, o por lo menos empezó a funcionar en noviembre de 2016. Ese mismo día, luego de haber capacitado, luego hizo una convocatoria a través de internet y de distintos medios, que fue a la cual acudieron aquellas personas que realmente, otra vez lo mismo, ¿no? Necesitaban trabajar. Sí, sí. Y algunos de repente tenían un dinero ahorrado porque acababan de cobrar el despido. Sí. Y fueron y se compraron un 0 kilómetro. Y al principio pareció ser que funcionó. Y ahora parece ser que está saturado el mercado. Y hoy en día, según hemos podido saber, un chofer de Uber, propietario de su auto, que se tiene que hacer cargo de todos los gastos correspondientes e incluso de sus aportes a la seguridad social, trabajando 8 horas arriba del auto, y estará sacando líquido entre 25 y 30 mil pesos por mes. Sí. Es más o menos Sí, es ahí, más o menos la cifra que manejan. Bien, pero yo quiero ir al aspecto filosófico de Uber, porque lo planteaba hoy cuando te decía que lo íbamos a dejar para el final. Esto es una opinión personal, además, ni siquiera del programa, quiero que quede muy claro. Da la sensación, cuando uno ve los montos que se están manejando, que no son grandes volúmenes de dinero, y cuando uno ve algunos aspectos muy peculiares de esto, empieza a sentir la sensación de que esto es parte de un gran proyecto político, de un gran proyecto político mundial de base ultraliberal que vino acá y allá y a Europa y a todos los países a los que fue para quebrar o desdibujar los sistemas normativos que regulan las relaciones laborales, para que sea la lógica del mercado la que termine regulando el vínculo interpersonal de los miembros de la sociedad. Sí. ¿Qué opinas sobre esto? Yo coincido con todo lo que dijiste. Nosotros, desde la federación, producto de que los servicios en primera instancia y el comercio seguramente en segunda instancia, no en la primera instancia en el sentido de que seamos el primer sector que va a sufrir impactos por los cambios tecnológicos. Está claro que casi que de lo primero fue el sector automotriz, sobre todo el del armado, que sufrió una gran reestructura, pero después los servicios y el comercio van a seguir esa línea. En ese sentido a nosotros nos preocupa, porque la mayoría de las empresas que están trabajando atrás de la situación del cambio tecnológico vienen por una desregulación. Nosotros lo hemos manejado en esos términos, vienen por la precarización laboral. Lo tenemos claro que esa es la puntería. Uber es el ejemplo bien concreto que tenemos en Uruguay de para dónde van en realidad. Lo que yo te decía recién, yo sentirme patrón, dueño de mi empresa, manejo mi horario, tengo libertad para todo eso en realidad, y después si uno pasa raya se da cuenta que en realidad no estaba registrado en la seguridad social, no tenía derecho a nada, me tenía que hacer cargo del 100% de los costos del automóvil, todo un montón de cosas que claramente llevan a correr todos los riesgos, ¿no? Correr todos los riesgos. Entonces a nosotros nos preocupa esa situación. Ahora, por ejemplo, en Montevideo terminó habiendo un acuerdo y la Intendencia les permitió, se votó la regulación correspondiente a propuesta del Intendente, votada por la Junta Departamental,
y de alguna manera están funcionando, por decirlo de alguna manera, legal. Sí. En cambio, en Canelones, por ejemplo, Canelones se ha mantenido Canelones en su se ha mantenido postura inicial, firme. que está prohibido el traslado oneroso de pasajeros Exacto. en vehículos que no estén autorizados por el Exacto. gobierno departamental. Exacto. ¿Qué opinas de esa diferencia de actitud entre el intendente Daniel Martínez y el intendente de Yamandu Orsi? Nosotros hubiéramos querido que en realidad la regulación en Montevideo fuera, en principio, la misma que tomó la Intendencia de Canelones. Creemos que en realidad ahí nos perdimos la posibilidad de haberle puesto un freno que yo no tengo claro si Uber hubiera seguido avanzando. O hubiera ido a una situación donde tenía que instalarse rápidamente y negociar con el gobierno, o se hubiera ido. Porque también tenemos que ser claros, Uber de algunos países se fue, donde los gobiernos los apretaron, los llevaron a determinada norma regulativa, prefirió irse porque coincido plenamente con lo primero que vos decías. Como mi objetivo, mi gran proyecto es el otro, si me llevan a un escenario donde estoy extremadamente regulado, donde el movimiento que me queda es casi que nulo, prefiero irme, armo las valijas y me instalo en otro lugar donde en realidad me den esa libertad. Está claro, porque además quiero decirte algo y también quiero conocer tu opinión. Si Uber hubiese querido hacer las cosas bien, llegaba acá y hacía un acuerdo con los remises. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Encontraron un nicho de desconformidad. Objetivamente, Sí. el servicio de taxi es horrible. Sí. Y eso fue lo que aprovecharon. Pero el servicio de remises es muy bueno. Sí. Creo que fue Cabify, que es española, hizo un acuerdo con los Sí. remises. En el caso de Cabify, ¿cómo lo ven ustedes? Y bueno, ahí es una situación mucho más regular, muchísimo más regular. Nosotros sobre lo que tenga normas claras de protección laboral, normas claras de cuáles son mis ingresos, en esa situación vamos con la empresa que sea. No nos vamos a poner a priori en contra de una situación donde nos asegure que los trabajadores estén debidamente registrados, que tengan su situación laboral bien concreta, sabiendo cuáles son los ingresos que voy a percibir, las condiciones mínimas de trabajo, cuál es mi horario, tengo derecho con esto a la jubilación, tengo derecho con esto a la licencia y mi aguinaldo. Bueno, la norma básica que Uruguay tiene, en ese sentido, vamos con el que venga. En eso no hay mayores problemas. Por último, quiero preguntarte algo muy puntual que se está empezando a ver en estos últimos tiempos, que no necesariamente tiene que ver con esto acerca de oferta y demanda, pero sí tiene que ver con tecnología y empleo. Los supermercados están sustituyendo a las cajeras o a los cajeros, es un prejuicio eso de decir cajeras, y el propio cliente es el que hace absolutamente todo. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, lo primero que hay que reconocer que el capitalismo ha sido un modelo fantástico, ¿no? Lleva al extremo, por ejemplo, de hacernos entrar a un supermercado, hacernos trabajar y pagamos para trabajar. No es que nos pagan, pagamos para trabajar. Entonces hay que reconocer que ahí el modelo ha sido fantástico. Nuestra preocupación ahí está centrada sobre todo en no lograr ámbitos con el sector empresarial que nos lleven a una perspectiva de evaluar en forma permanente la situación del empleo. Acá nosotros no estamos diciendo que estamos en contra del avance tecnológico. El avance tecnológico va a llegar. Estemos en contra, no estemos en contra. Las otras revoluciones pasaron. Llegaron al ámbito laboral, las hicieron y avanzaron. Esta no la vamos a detener tampoco. Lo que estamos planteando es que, bueno, si va a haber una nueva revolución, esta revolución implica que claramente va a haber incorporación de tecnología. El cambio tecnológico claramente nos tiene que llevar a mejorar la calidad de nuestros empleos y por ende claramente a mejorar la calidad de nuestras vidas. Hasta ahora, ¿se ha detectado pérdida de fuentes de trabajo en aquellos supermercados que han puesto cajas que las maneja el propio cliente? Disco, por ejemplo. A ver, el sector... Echaron gente, porque hay una cosa muy clara, el empleador, vivimos en un sistema jurídico en el que el empleador tiene derecho a despedir al trabajador. Vivimos en un país donde el despido sigue siendo libre. Exacto. Eso hay que decirlo claramente, uno podrá tener opinión formada, pero sigue siendo libre. Lo otro es, el sector supermercadismo perdió 4.000 puestos de trabajo en 2 años. Eso hay que decirlo porque es concretamente lo que tenemos evaluado más o menos entre empleadores y organización sindical, que es más o menos lo que se perdió. ¿Y eso es por el avance tecnológico? Entre algunas cosas por el avance tecnológico. No hay nadie despedido por la incorporación de tecnología. Porque el sector supermercadismo, a pesar de es verdad, de
los casi 40.000 puestos de trabajo que se han perdido en términos generales en Uruguay en estos últimos años, es un sector con una alta rotación. Hay lugares donde la rotación está al 19, el 20% anual. Entonces implica que yo no necesariamente tengo que despedir para incorporar tecnología. Incorporo la tecnología y automáticamente, con no sustituir a esos trabajadores que normalmente se van en un mes, en 2 meses, en el año, automáticamente reduje las plantillas de trabajo y automáticamente la tecnología quedó incorporada. Está claro. Te agradecemos por haber estado con nosotros. Por favor, gracias a usted por la invitación. El circo es uno de los espectáculos más antiguos del mundo, un arte que mezcla teatro, danza, música, destreza física, donde el artista es su propia herramienta de trabajo. Es una elección de vida que tiene algo de nómade, algo de ser libre y sobre todo de sentir mucho amor por lo que se hace. Esa mierda ya no tengo tiempo. Tuve la suerte en estos 14 años de estar en 28 países, de los cuales he actuado en 20 por lo menos, en Europa básicamente, en África también, estuve en Egipto, estuve en Asia, en Singapur también, con una compañía de Francia, en la cual hacía espectáculos en zancos, ¿no? Ya Croacia, ya era más físico, ¿no? Y me muevo con mi vestuario, me muevo con mi maquillaje, me muevo conmigo, voy conmigo y es más fácil, ¿no? Porque teniendo la herramienta en uno, eso es lo que más me gusta, ¿no? Lo que más placer me da, poder moverme y poder trabajar en cualquier parte del mundo conmigo mismo. Me gusta mucho la mímica, ¿no? He trabajado mucho de mimo y mi referente es Charlie Chaplin, evidentemente, es como la persona a la que observo. Y luego, claro, sí, los personajes, yo también hago de clown también, aparte de mimo. Y bueno, son personajes que me he ido creando yo en la cabeza. El que hago en la calle es un trabajo de estatua. Es una estatua que parece como que va caminando, pero no va, que se queda quieta. Tiene como la corbata volando y el pelo volando. Y es un personaje muy... Si tú lo ves dices, wow, este chico gana dinero por hacer esto, ¿no? Pero es súper duro estar una hora, yo estoy 1 hora 40 minutos quieto, ¿no? En el cual intento por un montón de segundos ni pestañear siquiera. Yo lo hago 1 hora y media, 1 hora 40 y me da igual lo que haya en el dinero. Yo cojo y me voy. En general más o menos ya sé lo que hay. O sea, es como, lo tengo medido. Al ser vos el que te vendés, es un poco, bueno, a veces salen cosas interesantes que de repente pueden durar un tiempo el cual te permite estar tranquilo, ¿no? Hablando económicamente, ¿no? Y hay veces que no salen cosas y claro, te pones más nervioso, ¿no? Por momentos se torna complicado o querés abandonar porque decís, bueno, me tengo que dedicar a un trabajo más estable. En España he aportado en 19 años, he aportado la mitad. Porque claro, también está que haces trabajos en negro, ¿no? Los trabajos relacionados con el arte, al menos circenses, casi todos van en negro, ¿no? Entonces sí que he pensado en ese futuro próximo
de cómo será sin jubilación. Pero no me afecta, no me detiene a ponerme a trabajar en un lugar donde pueda aportar cada mes y tener una vida. Ya está, ya fui por ahí, ahora seguiré por ahí, ¿sabes? No pienso en la jubilación, vivo hoy y pienso en hoy. Creo que no renuncié a nada. Bueno, a mi papá y a mi mamá, de repente. Por eso es que ahora vengo a Uruguay para estar con mi papá y sí que dejo cosas y proyectos allá. Entonces me está afectando de alguna manera hacer esta vida un poco nómada que estoy haciendo. Me afecta, pero como me muevo con mi herramienta de trabajo a donde voy, no voy a pasar penurias. O sea, no voy a tener problemas económicos. En general no lo estuve hasta ahora, viviendo de esto, ¿no? Yo hago verano y verano. Entonces, claro, no estoy ni allá ni estoy acá, o estoy allá y estoy acá, estoy en los dos lados. Y cuando llego a un lugar, siempre voy en busca de este mismo ambiente, ¿no? De esta misma gente, ¿no? Tanto gente que hace circo como teatro, porque ahí es donde está el trabajo, ¿no? Son como familias por todo el mundo, ¿no? Disfruto muchísimo. En la calle lo disfruto más porque la gente tiene unas reacciones tan particulares, ¿no? En Uruguay, ¿no? Porque aparte, claro, depende de dónde te muevas, la gente es más... en Europa es como que la gente está más abierta a que le pase algo con un artista, ¿no? Acá el uruguayo como que primero te mira de a 4 metros, a ver qué vas a hacer, si te vas a meter te vas a interactuar con esa persona porque no les gusta, algunos sí. Pero después que ven lo que desarrollo, ellos ya se van acercando, ¿no? Y con los niños es con lo que más me gusta, ¿no? En la calle los niños se abren, son increíbles. Me gusta mucho con los niños el trabajo. Grompone, nos parece interesante su mirada porque da la sensación, a los que lo seguimos, que logra combinar dos cosas bien interesantes. Es un hombre vinculado a la tecnología, es un ingeniero, pero además que ha hecho un seguimiento desde todo punto de vista y precisamente también tiene la capacidad de hacer otro análisis, más intangible o más de valores, más filosófico, más ideológico. Es por eso que lo invitamos para hablar de cómo calza en el mundo del trabajo, en el mundo de las relaciones laborales, en este avance o esta disrupción es la palabra que utilizan ahora, un neologismo, de las tecnologías de la información y la comunicación, pero fundamentalmente aquellas que uno las tiene en su teléfono celular, que acercan la oferta y la demanda, que por momentos uno siente que bueno, este tipo no tiene capacitación ninguna y por lo menos tiene un trabajo, reparte pizzas, pero al mismo tiempo hay que ver cuáles son, si es que hay las contradicciones que esto tiene. ¿Qué visión tiene usted de esto, Grompone? Bueno, estamos en el medio de una nueva etapa de la sociedad capitalista y de la producción, ¿no? Es decir, las tecnologías de la información cambiaron prácticamente todos los sectores, cambiaron o cambiarán todos los sectores de la economía, es decir, ninguno se va a escapar de esto.
Y bueno, esto trae muchas consecuencias. La consecuencia más espectacular o más temible es el desempleo, ¿no? Es decir, toda la vida automatización significó ahorrar trabajo. Y ahorrar trabajo es la manera linda de decir se provoca desempleo, ¿no? Es decir, hay menos gente que trabaja. Y no solo eso, sino que además aparecen trabajos nuevos que requieren una nueva capacitación. Todo eso va a pasar. Y hay estudios que dicen que en un futuro más o menos cercano, digamos de 10, 15 años, 20 años, dependerá un poco de los países y de la velocidad que avance, algo así como la mitad de los trabajos actuales desaparecen, ¿no? Es decir, que digamos que una generación, dentro de una generación, se pierden la mitad de los empleos y posiblemente se creen una cantidad muy grande de empleos nuevos adaptados a esta nueva modalidad, a la sociedad de la información y al manejo de información. De modo que hay un problema muy serio a resolver, ¿no? Es decir, que ese problema es básicamente un problema de educación, ¿no? Es decir, no tiene otra cosa que es un problema de educación. Hay que capacitar para los nuevos empleos y hay que reciclar, ¿no? Esto ya ocurrió varias veces en el capitalismo. El caso más claro fue la revolución industrial. Es decir, con la entrada de la máquina a vapor, toda la industria textil se cambió radicalmente, y entonces los viejos tejedores, las viejas hilanderas no tenían lugar, es decir, eran desplazadas por las máquinas, y eso provocó grandes desastres sociales. Precisamente el desastre se hizo porque no se hizo nada para capacitar nuevamente a los trabajadores que se quedaban sin empleo. Y pienso que además no se ha aprendido nada, esta vez tampoco se va a hacer nada, ¿no? Para profundizar en esto último que usted estaba diciendo, porque en principio da la sensación de que una nueva tecnología va a sustituir a los viejos trabajos, o sea que en realidad podríamos llegar a decir que pérdida de puestos de trabajo capaz que hasta no hay, pero lo que sucede es que los que hacían los trabajos viejos tienen que hacer un proceso de capacitación y la sociedad entera tiene que mentalizarse sobre eso para poder ocupar estos nuevos puestos de trabajo. Sí, claro. Además, la capacitación es en áreas muy distintas, ¿no? Es decir, que lo que pasaba, el tejedor manual, cuando llegó la máquina a vapor, se tenía que reciclar en un obrero de fábrica. Es decir, una cosa que era completamente distinta. El hombre era un artesano con una cantidad de habilidades y se le pedía otras habilidades distintas, como poder rellenar una planilla, leer una cosa, controlar una máquina, saber de temperaturas y de lubricación y de cosas que no tenían nada que ver con su trabajo anterior. Para ir de lo general a lo particular, vamos a empezar de a poco a hablar puntualmente de estas aplicaciones que han sido tan novedosas y que a alguna gente le ha facilitado mucho la vida, ¿verdad? Y eso parece ser que también es la parte tentadora de todo esto. No todas son iguales, porque algunas meramente acercan la oferta y la demanda de servicios y se desvinculan absolutamente sin asumir el compromiso con ningún trabajador. En cambio, voy a poner el ejemplo bien concreto de Pedido Ya, que es uruguaya, tiene a esos muchachos que vemos por la calle con la caja de pizzas en la espalda, los tiene en relación de dependencia. ¿No pueden hacer todas lo mismo que hace Pedido Ya para no quebrar la normativa laboral que es tuitiva del trabajador? Bueno, sí, esa es una de las alternativas, es decir, crear nuevos tipos de asalariados, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Pero hay otros casos en que lo que se crea son trabajadores independientes, ¿no? Que es lo que de alguna manera intentó hacer Uber, por ejemplo, ¿no? Intentó hacer Uber y eso encuentra grandes dificultades porque el mundo capitalista no está preparado para el trabajador independiente autónomo. Es decir, porque hay problemas con la seguridad social, hay problemas con los seguros de salud, hay problemas con la jubilación, en fin, hay una cantidad de problemas que no están resueltos para el trabajador independiente. Bueno, usted fue directamente a Uber, Grompone, sí. Y yo sobre eso, y lo digo siempre cada vez que hablo del tema, con muchísima subjetividad, le quiero compartir con usted cómo veo a Uber y cómo lo ve un grupo de personas a las cuales uno respeta bastante, entre otras cosas, por la capacidad de análisis que tiene. Da la sensación de que el negocio de la comisión que Uber se lleva por el transporte oneroso de pasajeros, no creo que sea un negocio tan grande. Lo que sí está claro es que Uber ha llegado aquí y a todos los lugares donde aterrizó, más que nada para precisamente desdibujar o romper las estructuras normativas que regulan el derecho laboral, como una especie de punta de lanza que se va metiendo para que en definitiva
de futuro haya un escenario que sea el mundo entero y que las relaciones sociales sean reguladas por la lógica del mercado. Sí. Un proyecto, yo lo veo como un proyecto político. Sí, posiblemente sea la etapa actual del capitalismo, ¿no? Es decir, llegar a eso, porque, por ejemplo, un caso todavía mucho más preciso que ese es el caso del teletrabajador. La persona que lo que tiene, su medio de producción es la computadora personal que tiene delante de sí y su conexión a Internet. Y está trabajando, por ejemplo, para Estados Unidos o para Europa, ¿no? Está trabajando tal vez en contrahorario, otro horario distinto, haciendo otro tipo de cosas, pero está trabajando como trabajador independiente en otro país. Y de repente, para otro país, para un tercer país, por ejemplo. Lo que ocurre con el caso de los call centers, ¿no? En que es una empresa que puede ser norteamericana, que contrata personal en Uruguay, pero que está atendiendo a la India por el horario, ¿no? Entonces involucran 3 o 4 países. Es decir, eso no está previsto en las normas laborales modernas, las normas laborales actuales. Es decir, uno piensa un trabajador, un país, una legislación. Exacto. Pero ahora acá tenemos un trabajador, 3 países y 3 legislaciones. Es decir, eso realmente es un cambio. También desde el punto de vista tributario. De todo punto de trae vista. ese De tipo todo de vista. ¿Dónde se dificultades. pagan los impuestos? ¿Dónde ocurre la seguridad social? ¿Dónde están los beneficios sociales? ¿Cuáles son las leyes laborales que se cumplen? Es decir, que el mundo tiene que cambiar porque está cambiando. Está cambiando todo ese tipo de cosas. Ahora, con respecto, y vuelvo otra vez un poquito a Uber, porque esto tiene conexiones político-ideológicas bien interesantes, ¿no? Uber vino a Uruguay, comenzó a operar por fuera de la normativa, incluso, y acá vuelvo a la subjetividad, hasta con cierto desparpajo, diciéndole a las autoridades, estamos dispuestos a negociar con ustedes, como que en realidad ellos se colocaron en un nivel superior y colocando a las autoridades que surgen de nuestro sistema democrático y de la voluntad de todo un pueblo, colocándonos en un nivel inferior, si querés que esto se solucione, venía a negociar conmigo. Y hubo, en los distintos gobiernos departamentales, hubo reacciones distintas. ¿Sí? Canelones se mantiene firme, y yo creo que Canelones, porque además lo he hablado con su director de tránsito, con Marcelo Metediera, con su intendente, Yamandu Orsi, lo hace más que nada por una cuestión de soberanía, precisamente por una cuestión de soberanía. Sin embargo, Montevideo cedió, tratando de buscar una fórmula intermedia, cedió y ¿usted qué opinión tiene de esos dos comportamientos diferentes? Bueno, yo creo que es muy hábil la conducta de Montevideo. Es decir, creo que la globalización es imparable, ¿no? La globalización es como la gravedad, es decir, va a ocurrir. Y entonces ese concepto de soberanía es muy difícil de mantener, ¿no? Yo creo que no hay más remedio que amoldarse a la nueva situación. Porque, ¿qué hacemos con los teletrabajadores? ¿Los vamos a prohibir? ¿Vamos a prohibir que una persona trabaje para otro país porque eso no está previsto en las leyes? Es decir, lo que quiere decir es que hay que cambiar las leyes, en definitiva, porque hay una nueva realidad. Es decir, esa nueva realidad nació en el momento que las comunicaciones son posibles instantáneamente entre 2 países, ¿no? Y que lo que se puede transferir, el trabajo se puede transferir a través de Internet, ¿no? Entonces, esa situación no está prevista en los códigos y tiene que ser prevista. Y creo que lo que hizo la Intendencia fue una muy buena medida, encontrar una manera de asimilar eso a los esquemas aceptables, ¿no? Es decir, cobrar por kilómetro, ¿no? Es decir, desde el momento que los registros de los coches están perfectamente determinados por GPS y hay un control perfecto, se puede decir, bueno, le cobramos tanto por kilómetro recorrido y se acabó, ahí está el problema, ¿no? Y bueno, y otro problema son las leyes laborales, ¿no? Es decir, ¿cuál es la relación? Si trabajan en relación de dependencia, tienen que cumplir las leyes laborales. Si no trabajan en relación de dependencia, hay un vacío. Bueno, ahora, generalmente, y por supuesto que las leyes van cambiando, sí, y van acompañando los cambios sociales, los cambios tecnológicos, los cambios culturales. Sí. Hay leyes que tenemos hoy que hace, no 100, 30 años eran impensables, pero lo que da la sensación de que en Montevideo, el gobierno departamental tuvo que salir a buscar esta solución normativa precisamente para no quedar en evidencia de que le estaban incumpliendo la normativa en sus narices y no los podía controlar. Bueno, pero es que pasó lo mismo con la luz eléctrica. Cuando llegó la luz eléctrica, a fines del siglo XIX, eso escapaba a toda la normativa, ¿no?
absolutamente escapaba a toda la normativa y entonces hubo que rehacer todo, ¿no? Es una consecuencia del progreso tecnológico. El progreso tecnológico tiene esas sorpresas, ¿no? Tiene esas sorpresas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, bueno, en realidad, en líneas generales usted ya lo dijo, ¿no? ¿Qué pasa con la protección social de esas personas que ni siquiera podemos definir si son trabajadores dependientes o independientes? Sí, tal vez sean algo intermedio. Son independientes. Ahí está. Sí. Incluso hay mucha doctrina laboral que los ve como un punto intermedio que todavía no tiene regulación. Claro, y eso sí. es interesante y habrá que ponerse a trabajar allí. Pero lo cierto es que esa gente ahora está empezando a ver, y esto es una realidad sobre la cual estamos viendo algunos cambios en estos últimos meses, porque Uber empezó en 2015, si mal no recuerdo, a operar acá. Hay gente que está empezando a ver que ya esto no es rentable. Es decir, se metió en cuentas, compró un 0 kilómetro en cuotas porque realmente estaban accesibles, pero ahora son tantos que no pasan a darle a un trabajador de Uber 8 horas sentado en el vehículo llevando pasajeros de un lado a otro, a lo sumo podrá sacar 30.000 pesos mensuales líquidos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué futuro vislumbra usted con eso? Bueno, creo que primero hay legislaciones que cambiar y hay cosas nuevas que hay que resolver. Es decir, eso son situaciones nuevas, ¿no? Cuando se creó la idea de la fábrica, también cambió completamente las relaciones sociales, ¿no? Es decir, el trabajo asalariado se convirtió en una cosa completamente distinta. Y una de las respuestas, por ejemplo, de la fábrica fueron los sindicatos de trabajadores, las agrupaciones de trabajadores. De modo que a un cambio tecnológico viene un cambio social que responde a él, ¿no? Y entonces todavía un fenómeno que ocurrió hace 2 años o 3 años, todavía es muy poco tiempo. Se necesita un poco más de experiencia para ver cómo se resuelve y cuál es la respuesta social a eso, ¿no? ¿Y usted en lo personal es entusiasta sobre estas, o simplemente todo esto que usted está detallando es, bueno, no tenemos, esto es lo que está sucediendo? Yo creo que es como la gravedad, esto es inevitable, ¿no? Es decir, es inevitable, uno no puede combatir a la tecnología, ¿no? No hay caso. La tecnología siempre gana, ¿no? Porque en definitiva tiene ventajas desde el punto de vista de la producción. Y la expresión, ¿usted cree en la expresión economía colaborativa? Porque tiene un sonido a nuestros oídos y a nuestro pensamiento, más que nada, muy social. Claro, es una manera de ponerla agradable, ¿no? No cabe duda. O sea que no cree, en la expresión economía colaborativa no cree. Siempre se buscan expresiones que suenen lindo, ¿no? Siempre se buscan. Entonces, esta es una expresión para venderla mejor, nada más. Que no suene con la frialdad que no suene, de la lógica del mercado, claro, o con la frialdad del capitalismo. Ni con lo despiadado del trabajo asalariado, ¿no? Para que sea así, pero nada más. Bien. Bueno, Grompone, le agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Al contrario, ha sido un gusto.